Hola amigos, soy su amigo y servidor Alexander Hernández. Bien, vamos a hablar en esta cápsula acerca de los principales problemas podales en los pacientes equinos. Bien, se las presento, ella es Cancia, es una de las yeguas charras que tenemos justamente aquí en Hacienda Las Coloradas. Y bueno, uno de los principales problemas podales que se llegan a presentar en los animales son muy variados, y no solamente en los caballos, sino en todos los animales. Aquí el objeto de estudio son los pacientes equinos, pero voy a hacer solamente mención de algunos, ¿sí? Ya que la gran gama de alteraciones podales, ¿y a qué me refiero con podal? De los problemas a nivel de patas y manos en los caballos, son bastante amplios. El origen de los problemas podales, su origen en la mayoría de las veces llega a ser la manera en la que el propietario da trabajo a los animales, desde el tipo de alimentación, desde el tipo de entrenamiento que se le da al ejemplar, así como las condiciones en las que en ocasiones también los propietarios pues tienen a los caballos estabulados, ¿no? También encontramos problemas podales en caballos que pues bueno, están en libre pastoreo, no están estabulados, ¿sí? No están exentos también de estos problemas podales. Laminitis, queratomas, tendinitis, desmitis, osteocondrosis, sobrehueso, síndrome de hueso navicular, absceso subsolar, el famoso absceso subcórneo o también la llamada aguadura, solamente por mencionar algunos. Tienen origen justamente a nivel de casco en el miembro anterior y el miembro posterior de los animales, que muchos llegan a ser consecuencia o secundarismo de ciertos problemas que en ocasiones también nuestros pacientes llegan a experimentar. Hay quien piensa que de hecho el cólico en los caballos, el famoso síndrome abdominal agudo, una vez que se presenta y una vez que realmente el paciente logra salir del problema, muchas personas llegan a pensar que el problema ya quedó ahí. Hay que saber, de hecho, cuál fue el origen, ¿sí? Por ejemplo, de un problema podal. En la mayoría de las ocasiones llegamos a encontrar caballos con laminitis muy agudas de tipo subclínicas, clínicas, o incluso laminitis de tipo crónicas, que ni siquiera los animales la han representado clínicamente, pero que ya la traen ahí. La famosa rotación de la tercera falange o hifosura. Yo les voy a decir una cosa. Una cosa es la laminitis y otra cosa es la hifosura. ¿Sí? La laminitis, su nombre justamente lo dice, es la inflamación del paquete córneo, ¿sí? Que se encuentra dentro del casco, en su zona epidermal y dermal, ¿sí? Queráfilo y corio del casco. Pero justamente la laminitis es la inflamación de las láminas epidérmicas del corio laminar. Por lo tanto, si estas láminas epidérmicas se llegan a inflamar, entonces las células empiezan a morir dependiendo cuál sea su etiología por la cual se presentó la laminitis. La tercera falange, por lógica, tiene que empezar a rotar, porque de alguna manera se están presentando muerte celular, ¿sí? Y secundarismo de otra enfermedad o de otras lesiones, como contusiones o traumatismos a nivel de suela, se puede llegar a agravar. Pues aquí el tratamiento tiene que ser muy específico. Tenemos que saber primero cuál es la historia clínica del paciente para nosotros poder llegar a abordar correctamente a un paciente ahora que tiene laminitis. ¿Por qué se los digo? El cólico y la laminitis son casi enfermedades o alteraciones hermanas que van de la mano. ¿Por qué? Porque el síndrome abdominal agudo, por ejemplo, cuando nosotros lo tratamos, es la inflamación justamente de la víscera abdominal, pero con una etiología multifactorial. Pueden estar intervenidos muchas vísceras de la cavidad abdominal, por lo tanto, no limitemos al síndrome abdominal agudo o al cólico, señores, solamente a un problema gastrointestinal. Tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un adecuado diagnóstico de acuerdo a la signología que se nos está presentando. Tenemos que hacer una adecuada inspección física. Antes de ponerle un solo dedo al animal, es importante primero observarlo, ¿sí? Y darnos cuenta realmente cuál es la signología que nos está presentando, ¿sí? Hay que observar el ambiente en el que se desarrolla, hay que observar realmente cuál es la conformación clínica del paciente, ¿sí?
hay que sacarlo, hay que pasearlo. Obviamente hay que escuchar la versión del propietario para nosotros poder llegar a encaminar nuestro diagnóstico. ¿Sí? Ante el síndrome abdominal agudo, como ya les comentaba, pueden estar involucradas las vísceras abdominales, ¿sí? Pueden estar involucradas muchísimos factores, ¿sí? Desde la alimentación, desde una mala desparasitación, ¿sí? Que al final de cuentas va a haber una alteración, ¿sí? Del pH intestinal, de las bacterias saprófitas que están dentro del intestino, que prontamente, conforme vaya evolucionando, ¿sí? el cólico, aparte de todos los signos de riesgo que puede llegar a tener, como el shock hipovolémico, una vez que cae en shock hipovolémico es muy difícil poder levantar a un animal o a un paciente. Mueren las bacterias saprófitas, generalmente de tipo gram negativas. Y por lo tanto, una vez que mueren estas bacterias, empiezan a emitir, ¿sí? Cierto tipo de toxinas que van a alterar completamente la homeostasis del animal internamente. Algunas de estas toxinas entonces van a viajar por torrente circulatorio hasta llegar al miembro anterior. Generalmente la patología se da en el miembro anterior. Es muy raro que se dé en el miembro posterior, pero pueden estar involucrados los 4 miembros, ¿sí? Por toxicidad, ¿sí? Al final de cuentas el caballo puede llegar a caer en choque séptico o choque endotóxico, ¿sí? Precisamente por la gran proliferación de bacterias. Eso es por un lado hablando de las bacterias, pero por otro, y de síndrome abdominal agudo. Pero si hablamos también de parasitosis, que también nos puede llegar a generar un cólico por aglomeración de parásitos en la luz intestinal y que no va a poder evacuar adecuadamente el paciente, nos vamos a dar mayormente cuenta que entonces esos parásitos, entre algunos de ellos como Strongylosis, Gasterophilus, pueden llegar a migrar, ¿sí? En su base larvaria y colonizar, provocando trombos. Además de las principales arterias mesentéricas, también en el miembro anterior taponeando las muy finitas venas y arterias circunflejas del miembro anterior y posterior. Si no llega suficiente irrigación, señores, entonces a lo que es el miembro anterior y todo el estuche córneo, que es rico en vascularización, debe de ser rico en vascularización porque estamos ante una gran cantidad de células que necesitan de esos componentes específicos de la sangre para poderse nutrir y llegar a hacer sus funciones adecuadas. Llega, se taponea, forma un trombo, empieza por la isquemia, la muerte celular de la lámina del queráfilo, ¿sí? Internamente pasa a una lisis y después llega a una necrosis. De acuerdo al grado de Obel que nosotros manejamos, ¿sí? A nivel clínico, cuando ya estamos diagnosticando problemas podales, en este caso más específicamente la laminitis, y ya estamos ante un grado 4, es muy difícil poder levantar a un ejemplar. Si ya se exanguló el casco, ¿y a qué me refiero con exangulación de casco? Que el casco se desprende del perióplo, y si se desprende del perióplo, entonces nos queda únicamente la porción dérmica, ¿sí? Esas barras dérmicas propias del queráfilo. Y ya es un paciente, ya podemos decirlo en estado terminal, hablando de la laminitis. Otro problema también es el queratoma, ¿sí? Hablando ya de otra patología. Pero el queratoma estamos hablando de que es un problema que se da justamente a nivel de la muralla del casco. Y están involucradas tanto suela como estuche córneo interno y todo lo que es la zona queratinizada del casco. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Oncológicamente es una aglomeración de células, ¿sí? Que colonizan desde la porción interna, la lámina epidérmica, matando todas las células venéreas, todas las células que tienen un funcionamiento fisiológico adecuado, que después evolucionan a una proliferación masiva de células formando ese queratoma, para después pudrir, por así decirlo, esa porción de la muralla o límite del casco, y logrando de hecho llegar a migrar por metástasis a otras partes, a otros órganos vitales del ejemplar. El queratoma, el diagnóstico, una vez que se diagnostica, nosotros lo que hacemos es evidentemente llevar a tratamiento al animal y podológicamente retirar la porción dañada. Cuando retiramos la porción dañada simplemente hacemos un vendaje, ¿sí?
realmente aplicamos medicamento específico para el tratamiento de acuerdo a la patología que estamos manejando. Otro problema también se me viene a la mente, por ejemplo, el síndrome de navicular, que no es más que la luxación justamente en algunas líneas que son predisponentes. Pero ningún caballo, ningún ejemplar equino está exento de que presente síndrome de navicular, que no es más que la luxación entre los ligamentos sesamoideos del sesamoide o sesamoideo distal del miembro anterior, generando alteraciones en el paso firme del animal. Por lo tanto, que el tratamiento tiene que ser muy minucioso mediante radiografía, pero incluso a veces sobre radiografía es muy difícil poder llegar a diagnosticar síndrome de navicular. Necesitamos un estudio de imagenología directa e indirecta para nosotros poder llegar a un diferencial y poder descartar otras patologías podales y ser específicos ante ese tratamiento. Podemos llegar incluso a caer en el error de estar tratando al síndrome de navicular confundiéndolo con alguna desmitis propia de hueso largo o de metacarpo, de metatarso, y no estar atacando justamente el problema. ¿Sí? Otro problema que se me viene a la mente también es el famoso absceso subsolar, que ya se lo mencioné antes, absceso subcórneo o también la aguadura. No es más que la proliferación de bacterias de tipo gram negativas también por causa o por causalidad de contusiones a nivel de suela. Generalmente se da a nivel de suela. El problema es que se forma un absceso interno dentro de la suela de manera que va progresando y puede llegar también a dañar toda la porción interna, tanto epidermis, dermis, y llegar incluso a poder alterar o generar otras patologías dentro del tejuelo o la tercera falange, el famoso tejuelo, ¿no? Para los que lo conocen así. Pero la tercera falange es el término médico, o interfalángica distal. ¿Estamos? Entonces, estas son algunas alteraciones que es necesario tomar en cuenta. Los tratamientos pueden variar dependiendo cuál sea la idiosincrasia del animal y cuál sea la posibilidad, en este caso, del propietario. ¿Sí? Para la laminitis, volvemos a lo mismo. El tratamiento tiene que ser específico a raíz del origen del cual se presentó el problema. Si fue una laminitis de tipo traumática, entonces nosotros llegaremos a dar medicamento específico para si hubo una contusión o un traumatismo por pinchadura de calle o por caída o por laceración con algún objeto, damos antibióticos, damos fluidoterapia para poder restituir los fluidos que se presentan también debido a la infección, pero también damos fluidoterapia cuando se presenta el cólico equino, porque lo que no queremos es que caiga en choque hipovolémico. Si cae en choque hipovolémico, vuelvo a repetir y reitero, es muy difícil poder levantar a un ejemplar una vez que ya está en una fase de choque hipovolémico e incluso endotóxico. ¿Sí? ¿Por qué lo comento? Porque el síndrome abdominal agudo es propio y es la causa primaria de la laminitis. Casi cuando nosotros tratamos un paciente con cólico o síndrome abdominal agudo, independientemente de la multifactorialidad o de los órganos que están intervenidos o del origen o la causalidad del síndrome abdominal agudo, casi es 100% seguro que a la semana o a las 2 semanas se presente la laminitis. Por esa migración, ya sea bacteriana, que generalmente es de tipo bacteriano, que nos va a provocar endotoxemias y van a coagular o van a formar coágulos, al igual que los parásitos, y van a taponear las finas, las finas arterias y venas que irrigan justamente el casco. Hay que recordar que el casco o los 4 miembros funcionan como si fueran 4 corazones, tienen su propia irrigación, obviamente dependiendo de todo el sistema circulatorio, pero es por eso que adquiere una importancia masiva. Para el problema de queratoma, tenemos que primero reiterar el diagnóstico para poder en este caso retirar el tejido afectado y poder llevar mediante un tratamiento podológico adecuado al ejemplar. Para absceso subcórneo o aguadura, lo que hacemos es primero que nada romper ese absceso, si ya se generó absceso después de esa contusión o de la contusión o del traumatismo que sufrió, para poder nosotros medicar generalmente con antibióticos, ampicilina, gentamicina, penicilina. Podemos aplicar también sulfato de cobre en polvo tipo azul, un cicatrizante y de preferencia vendar solamente la zona afectada. ¿Sí? No vendar en su totalidad todo el miembro porque podemos alterar también la circulación. También las claudicaciones.
cuando las claudicaciones se presentan, primero que nada hay que identificar qué tipo de claudicación es la que se nos está presentando. Si es claudicación alta, es claudicación baja, si es claudicación de tipo fría o de tipo caliente. Hay claudicaciones que el animal o el paciente no nos representa en su momento, pero que conforme nosotros lo sacamos, lo paseamos o lo llevamos a sus actividades diarias, el animal, una vez que empieza a calentar en la carrera de trote, nos empieza a manifestar dolor o inquietud en alguno de los miembros, ya sea anterior o posterior. Y esas son las claudicaciones de tipo caliente. La claudicación en fría es que desde el momento en que nosotros entramos a la caballeriza o en donde nosotros estamos manipulando al paciente, nos empieza a dar signología de molestia persistente en alguno de los miembros, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos esto, ¿sí?, lo adecuado será llamar al médico veterinario para que él sea quien en este sentido te dé la recomendación necesaria para poder llevar a cabo un examen clínico y poder diagnosticar cuál puede ser el origen de la claudicación. Si nosotros no nos damos cuenta del tipo de claudicación, una claudicación puede ser tanto leve como puede llegar a cronificarse con el tiempo. El problema es que cuando se cronifican, el animal no da una signología evidente, y es ahí donde vienen los problemas de tipo polar. ¿Sí? Bien, eso es todo, amigos, espero les haya gustado. Ella es Cancia, les manda también saludos. Nos estamos viendo en otro video.